Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en el noveno encuentro del grupo de investigación sobre otro Lacan. Habíamos quedado, yo había quedado que traía sobre la laminilla, hice la tarea, como corresponde, y lo busqué, página 504 del primer seminario internacional de Alfredo. La semana que viene hacemos la presentación del tercer seminario acá a las 20. Vamos a tener la reunión y después a las 20 también tenemos la actividad esa. Bueno, en el primero, página 503, a ver, 500. El primer seminario está online, ¿verdad? En la página de Alfredo Edelstein, ¿sí? Está ahí para encontrarlo. Ubicado como primer seminario central, el primer seminario sobre... Internacional, Psicoanálisis y Ciencia. Ahí está. Bueno, todos son espectaculares, la verdad es una joya. Acá empiezo en 502. Está hablando sobre la cuestión, dice, hoy vamos a hacer el cierre del seminario, 16ª reunión. Obviamente en función del plan original, pero muy determinado por el punto al que llegamos, la potencia de la idea de campo en psicoanálisis y por otro lado lo que pudimos hacer con la oposición onda-corpúsculo con la física cuántica para pensar la relación sujeto-individuo. En Lacan está planteado prácticamente como un punto de arribo en el seminario 20. La cuestión del campo, ahí habla del campo unificado, ¿se acuerdan? Lo que hoy vamos a trabajar es una propuesta de Lacan de cómo se articulan el individuo corpuscular y el sujeto del significante. Para dar cuenta de esa articulación, Lacan propone esa maniobra tan sorprendente del mito de la laminilla. Nosotros llegamos al estatuto de la libido porque Lacan argumenta muy explícitamente que no es un campo. Seguramente hubiésemos pensado que era un campo positivo, no como el campo del deseo que Lacan lo plantea como un campo de fuerzas negativo. Lacan plantea el deseo como campo de fuerzas negativo. Lo que dice Lacan es que la libido no es un campo. La pregunta es ¿por qué le hace falta a alguien salir a decir el deseo es un campo negativo y la libido no es un campo? Eso se dice cuando uno calcula que el otro ya lo supone. Vamos a trabajar eso, que la libido no es un campo, sino que es un órgano. Un órgano tanto como instrumento musical, como un órgano del cuerpo. El corazón es un órgano, los pulmones son órganos. Como instrumento, o sea, la vía a través de la cual se logra algo, y también como un órgano del cuerpo. Un comentario, una pregunta, dicen, ¿se trata de algo orgánico? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es toda la teoría de Freud y toda la teoría de Lacan. O sea, todo. Toda la teoría. Claro, toda la teoría es diferente. Entonces, porque para Freud es orgánico. Claro. Ahora lo vamos a trabajar. La libido no es un campo de fuerzas como el magnetismo, ya que lo que propone Lacan es que no hay pulsión de vida. Eso está perdido, olvidado, rechazado, trampeado por los lacanianos. Imagínense a un psicoanalista de cualquier corriente que tenga que admitir que no hay pulsión de vida. Es inimaginable. Laminilla quiere decir superficie. Una lámina finita es una superficie. ¿Sería bidimensional? Le preguntan. Sí, claro, es bidimensional, por eso propongo designarla como corresponde en ciencia, superficie. Mediante el mito, Lacan no solamente critica y rectifica a Freud de pulsiones y destinos de pulsión, sino que a su vez provee del argumento bajo esa forma tan peculiar
de cómo pensar la relación entre la búsqueda del ser viviente y la pulsión del sujeto del significante. La búsqueda, la relación, dice, cómo pensar la relación entre la búsqueda del ser viviente y la pulsión del sujeto del significante. ¿Qué es el ser viviente? La búsqueda del ser viviente. En la vida orgánica. En este caso se refiere a la vida orgánica. Dice, mediante el mito, Lacan no solamente critica y rectifica a Freud de pulsiones y destinos, sino que a su vez provee del argumento bajo esa forma tan peculiar de cómo pensar la relación entre la búsqueda del ser viviente, como que se busca ese ser, ¿no? La media naranja, esto que completa, por eso el ser esencial, no solamente el otro. El ser ¿no? esencial biológico. Claro. De la vida. Y la pulsión del sujeto del significante. Es una pregunta ontológica, al del ser. Se abre. ¿Cómo? Es una pregunta, ¿por qué con el ser? ¿Por qué lo pensás como el ser? No. Me pregunto cómo lo piensa cuando dice la búsqueda del ser viviente. No sé a qué se refiere. No, es una crítica. O sea, Sí, esto sí. está planteando como, bueno... ¿Pero qué está criticando? Está la búsqueda por el ser viviente, porque además critica la pulsión de vida, Lacan, ¿no? Entonces, es todo un cuestionamiento sobre la idea del ser viviente, porque él lo que propone es que la pulsión es del sujeto del significante. Y ya cuando hay significante, no hay vida. Se pierde la vida por la entrada del mundo significante. Por eso. Y por eso se pierde la relación de la naturaleza en el sentido del otro, digamos. Por eso también aparece el deseo como un campo y la libido no como un campo, en el sentido de la otra mitad, la media naranja. Así como al caballo le va la yegua y al toro le va la vaca, al viviente par lettré no le va, no hay relación, proporción sexual en ese sentido. Creo que a eso se refiere cuando preguntás la búsqueda de la vida. Yo pienso que tiene que ver con la diferencia con Freud en relación a que la pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, por un lado, y que la pulsión tiene fuente, agente, fuerza, ambiente, todo esto, fin, objeto, y que está vinculado con lo orgánico y que tiene que ver con la vida orgánica, no con el significante. Yo pienso que tiene que ver con esa diferencia, con Freud. No va en la búsqueda del ser viviente como Freud, la pulsión. Yo pienso. Está bien, no sé, igual me parece... Bien. Dice, entonces, las clases del seminario 11, hoy vamos a trabajar específicamente la clase del 20 de mayo de 1964, pero esa y la anterior están especialmente dedicadas todas al comentario línea a línea de pulsiones y destinos de pulsión. Bueno, acá comenta sobre una página de internet sobre artículos de física, que se llama casanchi.com, que no lo voy a comentar, paso a la otra página. Dice, la clase del 24 de mayo de 1964 es nuestro enfoque, posición del inconsciente, y la clase anterior, que es el marco, pulsiones y destinos de pulsión de Freud. Es necesario ser leído. Después les voy a dar otra bibliografía que me parece imperioso tener en cuenta. En la clase de referencia dice Lacan que hablará del amor a la libido. Lo leo del francés, de Stafford, la página 284. Aclara que va a hablar de un proceso que va del amor a la libido, dice Lacan, y anuncio cuál será inmediatamente el objetivo, que es una novedad. Y la novedad, Lacan la expresa así: la libido no es algo que fluya, como la energía de la pulsión sexual. Como Freud. En Freud. Como ¿no? en Freud. No es un fluido que podría repartirse o acumularse tal como un magnetismo. O sea, no es un campo, dice Alfredo entre corchetes, que podría acumularse en los centros de cristalización que le ofrece el sujeto.
La libido hay que concebirla como un órgano en los dos sentidos del término. Órgano parte del organismo y órgano instrumento. Ahí dice que se va a referir a, por un lado, el banquete de Platón y por el otro, a pulsiones y destinos. Comentando el texto de Freud es donde Lacan propone: los analistas toman a la palabra de Freud como si fuera la palabra del Evangelio. Está en página 289 de Estraferla. Seguro que ustedes han leído estas páginas del seminario 11, sin embargo, pareciera que no se ha leído que los analistas toman la palabra de Freud como si fuera la palabra del Evangelio. De hecho, los analistas creen que Lacan toma la palabra de Freud como si fuese el Evangelio. Evangelio en griego quiere decir buena nueva y se lo utiliza como descripción o narración de la vida de Cristo. Van a ver que los psicoanalistas toman la obra de Freud como la buena nueva. Volvemos al plan de trabajo de hoy. Primero vamos a la postilla de las neurociencias. Bueno, porque en cada encuentro de este seminario, él presentaba un artículo del diario o de alguna revista donde se refería a la cuestión orgánica, ¿no?, de la neurociencia. No la voy a leer porque nos va a sacar tiempo esto. Está buenísima, pero bueno. Ahora sí vamos a empezar a trabajar la pulsión. Pero el problema más agudo de la pulsión, que no es la pulsión de muerte, Lacan es un autor inteligentísimo que pone el acento en el lugar justo, dice: por eso vamos a discutir la pulsión de vida. En Freud es pura biología, fisiología y química. Si lo quieren leer en lacaniano, hay 2 libros que son lo mejor en lacaniano, o sea, todo lo contrario a lo que dice Lacan. Son 2 libros de Miller insuperables: Biología lacaniana y Acontecimiento del cuerpo. Y lo real y el sentido. En el primero hace de Lacan un biólogo, como lo fue Freud, una maniobra maravillosa, y en el otro hace hincapié, y el psicoanálisis ya no lo va a superar, en un lacanismo sobre lo viviente. Miller funda todo el origen del psicoanálisis en el viviente. Lo real es el viviente, el goce de lo viviente, la pulsión de lo viviente. Y hoy vamos a trabajar entonces la crítica de Lacan a Freud y la alternativa que propone. El seminario siguiente, el 2, se llama Lacan, la crítica a Freud desde el psicoanálisis. Ese fue el segundo seminario. Antes de eso, para desasnarnos un poco, porque estamos inundados de lacanismo, porque nos criamos en lacanismo, tuvimos docentes lacanianos, no hubo otra cosa. Lacan entró a la Argentina a través de los lacanianos y ese proyecto de cómo hacer para que coincida con Freud es el que sigue vigente. Con lo cual, cada uno de nosotros, si nos interesamos en tratar de establecer qué dijo Lacan, tenemos que quitarnos el lacanismo de encima primero, ¿no? Es como cambiar de lengua. Es un trabajo de décadas. La trampa lacaniana es que dicen, claro, la pulsión en Freud no es lo mismo en Lacan, pero cuando yo quiero discutir lo radical de la diferencia, el primer argumento que el lacaniano saca del bolsillo es que Freud dijo que es fronterizo. Es un límite entre lo psíquico y lo somático. ¿Entienden por qué es una solución para el lacaniano? Porque lo localiza en la frontera, como la frontera geopolítica entre países. Pero no es fronteriza en ese sentido. Para Freud es un concepto fronterizo en el sentido de que es una exigencia de trabajo de lo somático sobre lo psíquico. Es lo que le exige, la exigencia que le exige lo físico, ¿no?, lo somático a lo psíquico. Que nunca va a tener inscripción psíquica. Si quieren leer sobre inscripción psíquica de la pulsión, o sea, el representante representativo, lo mejor es el artículo de Strachey, de
el que hace la traducción, que está antes del texto de Pulsiones y Destinos. Es magnífico, un estudio serio, riguroso, son 4 o 5 páginas. Freud parte de que hay un representante psíquico de la pulsión y llega a que obviamente no lo hay, porque Freud es cada vez más biologicista, no menos. Él va desde las histéricas hacia la biología, lo que los lacanianos llaman el giro de 1920, es cuando Freud termina de producir en biología una biología en psicoanálisis. Entonces vamos a trabajar cómo Lacan sustituye el esquema que instala el problema del concepto fronterizo de la pulsión en Freud por otro esquema que localiza de un lado cuerpo y ser viviente y del otro lado onda o campo. Esto sería en el seminario 11. Entonces tendríamos por un lado cuerpo y ser viviente, por el otro lado onda y campo. Lo que en el seminario 11 es ser viviente, en el seminario 20 es individuo, que además se cuenta por el cuerpo, ¿no? Antoni. Sí. Sí. En los libros que les recomiendo de Miller van a ver que no se le escapa la última clase del seminario 20. Miller lo leyó muy bien a Lacan, sabe de lo que está hablando, lo opera desde su posición teórica como todos nosotros. La única crítica que yo tengo contra Miller es hacia su mala fe. Quitar párrafos, no publicar nunca los seminarios que no pueden manipular, cambiar títulos, quitarle en la contratapa de los escritos las palabras de Lacan para poner un texto de él y tener escondida la biblioteca. Su programa de investigación científica es intachable, como el de Melanie Klein, como el de Anna Freud, son psicoanálisis. Pero bueno, pasa por otro lado, ¿no? O sea, volviendo al tema, lo que produce Lacan es algo que resuelve el problema de cómo se articulan el ser viviente y el sujeto en la perspectiva de la concepción de Lacan sobre la pulsión. En Lacan, marcando la diferencia entre ser viviente y sujeto. Ser viviente articulado a lo biológico y sujeto al significante. La pulsión en Lacan es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. ¿Sí? De esta ferla de la clase 20 de mayo de 1964, desde la página 298, del Trieb de Freud al deseo del psicoanalista, es uno de los últimos escritos de Lacan. La pulsión nunca se recordará, cito. La pulsión nunca se recordará suficientemente a la obstinación del psicólogo, que en su conjunto y per se está al servicio de la explotación tecnocrática. La pulsión freudiana no tiene nada que ver con el instinto. Ninguna de las experiencias de Freud permite la confusión, entre comillas. Exactamente, ninguna de las expresiones de Freud permite la confusión de pulsión con instinto, lo que no por ello deja de ser biológico. De hecho, no sé si ustedes saben, Lacan estudió bastante etología y para todo el producto del estadio del espejo recorrió los problemas etológicos. Por ejemplo, la langosta peregrina, un bicho rarísimo. La langosta si nace sola es verde y si nace en la manga de langostas es amarilla. Por ver a los otros cambia de color. Bueno, esto Lacan lo estudió como la prematuración del nacimiento de Volk, que es una de las críticas que le hace Alfredo a Lacan, que utiliza la prematuración, que dice que nosotros nacemos prematuros, ¿no? Sí. 2 veces creo que lo ubica también el que está dando ahora. 2 veces utiliza Lacan. Si estudian este problema verán que tampoco el concepto de instinto está también establecido en zoología. Es un concepto que se utiliza para explicar algunas cosas, eso lo habíamos discutido nosotros. ¿Cómo saben que tienen que comer? Bueno, por ejemplo, qué tiene que comer o qué no cada animal, ¿no? Es un conocimiento, pero no es un saber.
Bueno, vamos al texto de pulsiones. Un concepto básico convencional de esta índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir, es el de pulsión. Intentemos llenarlo de contenido. Primero, del lado de la fisiología. Esa es la cita, ¿no? Ahí. Un concepto básico convencional de esta índole, por ahora bastante oscuro, pero del cual en psicología no podemos prescindir, es el de pulsión. Intentemos llenarlo de contenido. Primero, del lado de la fisiología. El primer contenido del concepto de pulsión para Freud es fisiológico, o sea que es peor que instintivo porque es el funcionamiento de las células. No hace falta instinto para que las células secreten excrementos y absorban alimentos. Comentario. ¿Cuál podría ser un ejemplo de la pulsión que no sea instinto y que sea biológico? Sería la descarga de estímulo, el bienestar corporal. La acumulación de estímulo es inquietante para el aparato psíquico y la disminución del estímulo es placentera. La explicación que tenéis para eso es biológica en Freud, porque en la vida cotidiana de todos nosotros es falso, pero ¿no? Si alguien quiere tener sexo es porque primero se excitó. Si yo retiro la mano cuando algo me pincha, es biológico, no instintivo. La sed y el hambre son biológicos, pero no instintivos. ¿Sería algo más físico que biológico? Le preguntan. ¿De la física? Pregunta él. No tiene nada que ver. Hay una tendencia del pensamiento moderno que es reducir todo a la física. O sea, que detrás de la biología hay células, detrás de las células hay moléculas y detrás de la molécula hay átomos. Detrás de los átomos hay electrones. Pero cuidado, porque así se disuelve la biología como disciplina y un conjunto de electrones no producen sustancia viva. Hay algo que es distinto, o sea, detrás de todo funcionamiento material podemos decir que es físico, pero si pensás así reducís cosmología, biología, etc. Todo es física porque está hecho de electrones, pero haría una reducción global de todo. Bueno, sigue con Freud. Ahora bien, ¿qué relación mantiene la pulsión con el estímulo? Nada nos impide subsumir el concepto de pulsión bajo el de estímulo. La pulsión sería un estímulo para lo psíquico, pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo psíquico. Es evidente que para lo psíquico existen otros estímulos que los pulsionales, los que se comportan de manera muy parecida a los estímulos fisiológicos. Por ejemplo, si una fuerte luz hiere el ojo, no es ese un estímulo pulsional. Sí lo es el sentir sequedad en la mucosa de la garganta o acidez en la mucosa estomacal. Estímulo es para lo psíquico. Freud es exacto en lo que dice. Como dije antes, retirar la mano de un pinchazo no es pulsional, pero sí lo es sentir sequedad en la mucosa de la garganta o acidez en la mucosa estomacal. Es pulsional el hambre y la sed, el estímulo que proviene del cuerpo. Para Freud la clave es el estímulo para lo psíquico. Sigue la cita de Freud. Ahora hemos obtenido material para distinguir entre estímulos pulsionales de otros estímulos fisiológicos que influyen sobre el alma. En primer lugar, el estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo. Si lo sienten, piensen en el goce. ¿De dónde proviene? Del interior del propio organismo. El goce lacaniano, ¿no? O freudio-lacaniano. Viene con el nacimiento, es imposible escapar. Por eso hay que amigarse, hay que dejar de quejarse. La pulsión, en cambio, no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino siempre como una fuerza constante, puesto que no ataca desde afuera, sino desde el interior del cuerpo. Una huida de nada puede valer contra ella. Siempre desde Freud. Sí. Sí. Esto es pulsiones. Será mejor que llamemos necesidad al estímulo pulsional. Lo que cancela esta necesidad es la satisfacción. Esta solo puede alcanzarse mediante una modificación apropiada a la meta, adecuada, de la fuente interior de estímulo. Estos estímulos
son la marca de un mundo interior, el testimonio de unas necesidades pulsionales. Entonces, primero hallamos la esencia de la pulsión en sus caracteres principales, a saber, su proveniencia de fuentes de estímulos situadas en el interior del organismo y su emergencia como fuerza constante. Y de ahí derivamos uno de sus ulteriores caracteres, que es su incoercibilidad por acciones de huida. Es de naturaleza biológica. Bueno, no se puede huir, ¿no? Porque está dentro. Es una fuerza constante. ¿Vamos a Lacan? Sí. Si no, ya volvemos. ¿Querés? Sí, o ir a Lacan de esto, donde él habla de Lacan. Ah, ¿Qué es esto? a ver. Digo, porque nadie lo está siguiendo. No está siguiendo el texto, claro. Por eso. Bueno, dale, sí, porque es mucha lectura. Por Bueno, eso. lo que nosotros vamos a hacer ahora es cambiar el órgano. Lo que Lacan va a producir es otra concepción de ese órgano. Claro. De la libido. claro. Espérame, porque ahora tengo que buscar qué es lo que voy a... Del seminario 11, dice: al esforzarme por puntualizar lo que se dijo en el Congreso de Bonneval, llegué a formular algo que podría expresarse de la siguiente manera. Les voy a hablar de la laminilla. Esto lo dice en 1964, pero escribe sobre el mito de la laminilla en 1960 en el Congreso de Bonneval. Se está refiriendo a eso. Si quisiera acentuar el lado chistoso, podría llamarla la hombreleta. Esta hombreleta, como verán, es más fácil de animar que el hombre primordial, en cuya cabeza siempre hay que poner un homúnculo para hacerlo andar. ¿Entendieron? Dice, todos trabajamos con el hombre primordial, pero Lacan dice que hay que hacer un esfuerzo enorme para animarlo, para darle algo que lo anime y lo convierta en nuestro origen. La idea que está en el medio es el Big Bang, ¿no? El Big Bang del lenguaje, justamente. Para humanizarlo, comentan, sí, para humanizarlo. Entonces, Lacan dice que va a ser más fácil operar con esa idea que con la idea del hombre primordial. También aclara que el hombre primordial en la historia de las ideas implica que contenga al homúnculo, el hombrecito dentro del hombre. En neurociencias es espectacular, el homúnculo se ve perfecto en las decenas de artículos que yo les leí. Siempre aparece el cerebro del hombre que quiere copular, el cerebro de la mujer quiere hacer el amor, bueno, está... hoy leía uno al principio que decía el gen masculino es egoísta y el femenino es socialista. Bueno. Qué boludez. Socialista. No. Volvemos, Mariam. Y acá estamos. No, pero yo digo al texto. Ah, ¿este? Sí. Pero no explica todavía. Sí. Entonces Lacan sigue diciendo, cada vez que se rompen las membranas del huevo, de donde va a salir el feto, que ha de convertirse en un recién nacido, imagínense que de él escapa algo. Es decir, que con un huevo se puede hacer un hombre y también el hombreleta y la laminilla, porque es una mezcla de... ¿Cómo se llama esto? Como un... ¿Cómo se llama el huevo batido? Omelette. Omelette, claro. Un omelette, dice. La laminilla es una cosa extraplana que se desplaza como una ameba, solo que el asunto es un poco más complicado. La ameba es el unicelular y recuerden que Freud metaforiza con el unicelular a la pulsión de vida. La pulsión de muerte, los pseudópodos, la laminilla es como la ameba, dice. Pero es algo que anda por todas partes
Y como es algo que está relacionado con lo que el ser sexuado pierde en la sexualidad, el ser sexuado pierde en la sexualidad, enseguida les diré por qué es como la ameba respecto de los seres sexuados. Dice, es inmortal. Inmortal porque sobrevive a todas las divisiones, porque subsiste a todas las intervenciones esisíparas y su carrera no se detiene. O sea, hay dos tipos de reproducción, la sexuada y la esisípada, que es cuando las células se dividen. Esto es bastante inquietante, simplemente es una cita de Lacan, ¿no? Esto es bastante inquietante, simplemente supongan que mientras duermen muy tranquilos viene y los envuelve la cara. Es la libido como instinto de vida, es decir, de vida inmortal, de vida irreprimible, de una vida que por su parte no necesita de ningún órgano de vida simplificada e indestructible. ¿Entienden la vida? ¿Qué órgano requiere? Pregunta Alfredo. ¿En qué órgano del cuerpo radica la vida? ¿En sí mismo? En ninguno. ¿Y en qué célula radica la vida? De hecho, no hay la vida. Hay seres vivos, hay células vivas, pero la vida, ¿qué es? ¿No? Es justamente lo que se le sustrae al ser viviente por estar sometido al ciclo de reproducción sexual. O sea que somos mortales, la vida irreprimible e inmortal en los casos de seres de reproducción sexuada está quitada porque somos mortales. A diferencia de los seres que se reproducen por división esisípara en la que no hay cadáver. Bueno, la libido es la laminilla, que es el puro instinto de vida, o sea, la vida que no está en ningún órgano, que se pierde por nuestra condición biológica. Es justamente lo que se le sustrae al ser viviente por estar sometido al ciclo de la reproducción sexual, y de estos son los representantes, los equivalentes, todas las formas enumerables del objeto A. Los objetos A son representantes de la vida perdida. Los objetos A no son más que sus representantes, sus figuras. El pecho como equívoco, como elemento característico de los mamíferos, igual que la placenta. Representa bien esa parte de sí mismo que el individuo pierde al nacer y que puede servir para simbolizar el más recóndito objeto perdido. Podría emplear la misma referencia para todos los demás objetos. Con lo cual nosotros tenemos que Lacan postula, hace un cuadrito que lo pueden ver en el texto. A la libido la transforma en la laminilla, o sea que es una superficie, pero que es un órgano irreal, no es un órgano del cuerpo anatómico de la carne. Porque sería un órgano bidimensional, ni siquiera un unicelular, ya que ese sería tridimensional. Lacan dice que es la vida que se pierde al nacer. Quiere decir que es algo que falta. A los seres vivientes como nosotros es algo que se inscribe como falta. Lacan dice que se articula a los objetos A. Los objetos A no son más que sus representantes, sus figuras, el pecho como equívoco, como elemento característico de los mamíferos, igual que la placenta. Representa bien esa parte de sí mismo que el individuo pierde al nacer y que puede servir para simbolizar el más recóndito objeto perdido. Bien. Cuando dice que se pierde la vida es porque cae bajo el efecto mortificante del significante. Entonces por eso se pierde la vida. Cuando se cae la placenta, aparece el significante, ¿no? Y eso es lo que se pierde. Ya está. Bueno. Igual está mucho antes la pérdida, yo creo. Sí, eso te iba a decir, porque más allá del nacimiento... El significante estuvo antes, pero bueno. Está desde, claro, por eso está buena esa idea de que está desde siempre, claro, ¿no? que está desde siempre. Se pierde es porque de algo, ¿no? Claro. ¿Cómo? Si hay pérdida, tenemos que suponer que había algo y no había nada. Es creación. Bueno, sí.
para pensar esto, ¿no? Sí, es creación Creación ex ex nihilo, nihilo. claro. Sí. Sí, en ese Sí, momento medio se raro funda, todo esto. se funda como perdido, porque ¿no? tampoco es necesario, como... No sé, ¿Cómo forzar un concepto? sí, como siento que no hace nada más que... Bueno, no sé, todo lo de la libido y así siempre es medio raro, medio... Es como podrían no volver a Freud, como obviar esta parte y no pasaría nada. Sí. Sí, estoy Sí, yo no entiendo lo de la pérdida la pérdida de la placenta o la pérdida de la vida y la aparición del significante cuando el significante está antes. Claro, está antes queda inclusive esa 3 pregunta. generaciones Pero anteriores. no puede producirse la pérdida sin que haya significante. No. Tiene que estar desde siempre. Como por eso es un Big Bang. Claro, eso. Ese es el Por eso- concepto. La Claro. vida que se pierde al nacer, ¿qué es? Pero es la vida Biológica, lo que está- se pierde. Claro, se está refiriendo, lo está relacionando con la placenta, porque se pierde al nacer la placenta, ¿no? Claro. O sea, como esa que no es de la madre, es parte, es como una parte del propio cuerpo que Que se se pierde. pierde. Claro. Me Es quedé bueno. metafórico lo de Claro, la escena. la placenta Claro. nos complica porque nos Pues se saca nos a ha- querer explicar algo ¿Qué? que justamente nos tenemos que desprender de ese modelo y es como muy De la Claro. materialidad de la Estamos placenta. hablando en otro nivel, con otro lenguaje, Claro. y nos cuesta aterrizar y Claro. pivotear entre los dos, pero la verdad que la placenta no es lo más sustancial de No. lo que estamos queriendo decir, No. o lo principal, por no decir sustancia. Es que la vida se perdió antes. Es que la vida de No hay. por nacer No se no hay una pierde. vida. No se pierde, no hay vida. Hay Sería un no hay alguien, vida. un No hay alguien. vida porque si hay significante, no hay vida. A ver, ¿No? estamos hablando en psicoanálisis. Después No, están no, las no, no, acá. embarazadas. Acá Claro, estamos hablando bueno, acá, eso digo. este psicoanálisis. Las Claro. embarazadas No hay vida postan porque hay sus psicoanálisis. bebés, No hay vida ponen- porque hay significante. Totalmente. Es eso. No hay vida biológica entendida como nacimiento. No hay, ni- porque hay significante, no hay porque vida. es No hay vida. significante Y hubo No significante importa la generaciones placenta. anteriores, aparte de que nazca que van a Muchas, ser, muchas, suponemos. muchas. Hay generaciones que ya han significado este nacimiento y los otros. y los que vienen. Totalmente. Lo dicho y lo no dicho. Con significantes. Con significantes que ya otorgan Un red lugar, Hay total. ahí alguien que va a nacer en una red que lo precede. Sí, totalmente. O sea que no estamos hablando de la embarazo. No. Una pregunta. Ahora que salió lo de la creación ex nihilo, ¿hay algún trabajo desde Apola hecho sobre ese concepto más allá de lo que sale en el PIC? En las revistas o así. El librito del Big Bang. Sí. Y ¿Algún artículo? sí, hay más artículos. Pero no hay No mucho. me acuerdo ahora. En las que tengo, como miré, igual por eso preguntaba. Dijiste el otro día que tenías un índice de todos los artículos. Lo tengo impreso. Eso Después te lo sería paso, muy bueno. Lo tengo también en... Sería buenísimo. En el mail te lo paso. Dale, gracias. Hacerlo todo. Sí, yo pensé que lo tenían porque se pasó en su momento, pero... Lo mandó se lo Micaela, pasa, sí. Claro. ¿Quién? Igual. Micaela Krumhall. Vale. Hay dos, de hecho, porque están ordenados de una manera unos y otro catálogo de otra, por temas y por número. A los Bueno, ahora sí volvemos. Ya está. Sí. Dale. Igual estuvo bueno porque aparecieron preguntas, ¿no? Estas preguntas. No, y siempre está bueno refrescar un poco, ¿viste? Sí, sí. Las posiciones, porque después uno, como estamos formados en el lacanismo y todo el tiempo escuchamos lacanismo, hay que volver todo el tiempo, ¿viste? A Separar. encontrar las diferencias. A separar. Sí. En la página de 85 estábamos, ¿no? Sí. Ahí, porque dice, recordemos que la laminilla es el concepto creado por Lacan para poner en su lugar lo que llamamos la libido. Entonces, ¿estamos acá? Acá. Bien. Lacan lo presenta
como un sí. mito destinado a encarnar la parte faltante. No es entonces la energía sexual que brota del quimismo sexual del organismo, o sea, no es la energía de la pulsión sexual, sino la parte faltante. Para Lacan, la laminilla no puede sino participar del agujero, que es el modo bajo el cual se presenta lo real. La laminilla es ultraplana, es una superficie, y posee un solo borde. Sustituye a la libido como lo que está retirado de la vida y es un equivalente del objeto A. La libido Sí. como objeto A. Es un equivalente del objeto A. Volviendo a lo incorporal, en el seminario 13 encontramos: merece ser retenido como dándonos en cierta medida una suerte de sustituto o de sustancia real concerniendo esta singular realidad incorporal, que es propiamente aquella de la cual yo intento, con las fuentes de una topología elemental, de hacer valer para ustedes lo que podemos extraer al nivel de nuestras articulaciones, ¿no? O sea, lo que plantea es que justamente propone la topología para entender la realidad incorporal. Claro, entre los conceptos, el de la laminilla, ¿no? Sí. Nuevamente Lacan articula el incorporal estoico, las superficies topológicas, no considerando las metáforas, como hacen sus discípulos o críticos, sino sustancia real o realidad incorporal. En psicoanálisis, el cuerpo real, y no el biológico, posee el estatuto de incorporal. En los seminarios siguientes, Lacan aclarará cuál es para él la materia de este estatuto. En el seminario 14 afirma: esta suerte de lugar que los estoicos llamaban incorporal, yo diría que él es, a saber precisamente que él es el cuerpo incorporal, ¿no? Para Lacan, y en forma taxativa en psicoanálisis, el cuerpo es lo incorporal, tal como lo concibieron los estoicos. Arribamos ahora al máximo de desarrollo sobre el concepto de incorporal que se encuentra en la respuesta a la pregunta 2 de radiofonía y su comentario de la misma que realiza en el seminario 17, que los editores quitaron del texto oficial. Dice que cito en nota al pie. Bueno, acá lo agrega. Dice, sí, está en francés. Vuelvo en primer lugar al cuerpo de lo simbólico, que de ningún modo hay que entender como metáfora. O sea, lo dice claramente, de ningún modo hay que entender como metáfora. A prueba de que nada sino él aísla el cuerpo tomado en sentido intuitivo, sea aquel en el que el ser que en él se sostiene no sabe qué es el lenguaje que se lo adjudica, hasta el punto de que no se constituiría si no pudiera hablar. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore, de donde lo incorporal que permanece marcar el primero del tiempo posterior a su incorporación. Hagamos, claro, aparte de esto también, ¿no? Como que marca ese tiempo circular. Hagamos justicia a los estoicos por haber... nos saluda Alejandra, Gabriel. Gabriel es brasileña y vive en Francia, que esta chica que está hace poquito. Y Lili. Hagamos justicia a los estoicos por haber sabido de este término, lo incorporal, rubricar en qué lo simbólico contiene al cuerpo. Incorporal es la función que hace la realidad de la matemática, la aplicación de mismo efecto para la topología o el análisis en un sentido amplio para la lógica. Incorporal es la función
que hace la realidad de la matemática, la aplicación de mismo efecto para la topología o el análisis en un sentido amplio para la lógica. Pero es incorporada que la estructura produce el afecto, ni más ni menos. Afecto solamente a tomar de lo que del ser se articula, no poseyendo más que ser de hecho, o sea, de ser dicho desde alguna parte. Esto es una definición de afecto. Muy buena, ¿no? Afecto de la articulación significante. ¿Están preguntando? ¿Podés releer? Sí. Sí. Dice, vuelvo en primer lugar al cuerpo de lo simbólico que de ningún modo hay que entender como metáfora. A prueba de que nada sino él aísla el cuerpo tomado en sentido intuitivo, sea aquel en el que el ser que en él se sostiene no sabe qué es el lenguaje que se lo adjudica, hasta tal punto que no se constituiría si no pudiera hablar. El primer cuerpo hace que el segundo ahí se incorpore. El primer cuerpo es el del lenguaje. Claro. La estructura. Claro, el cuerpo del lenguaje, el simbólico, el cuerpo de lo simbólico es el que hace existir al otro cuerpo, ¿no? De donde lo incorporal que permanece marcar el primero del tiempo posterior a su incorporación. Hagamos justicia a los estoicos por haber sabido de este término, lo incorporal, rubricar en qué lo simbólico contiene el cuerpo. Incorporal es la función que hace la realidad de la matemática, o sea, la función que hace o sea, que la matemática es incorporal. Claro, que la matemática es incorporal. La matemática es incorporal. La topología es incorporal. Y el análisis lógico es incorporal. Estos tres, ¿no? O sea, la matemática como incorporal, la topología como incorporal y el análisis lógico. En la lógica. Claro. Todo pero es incorporado. incorporada que la estructura produce el afecto, ni más ni menos. Afecto solamente a tomar de lo que del ser se articula. Claro. No poseyendo más que ser de hecho, o sea, de ser dicho desde alguna parte. O sea, es de hecho porque es dicho, ¿no? Exacto. Sí. Ser de dicho. El ser de dicho, y ese es el afecto. El afecto es producto de la articulación significante, no de el afecto, no hay instinto maternal. No hay decir. estos afectos, no la emoción, la tristeza, la alegría, todos estos de la psicología positiva, por ejemplo, ¿no? No hay. Dice Lili, es muy interesante No hay para correspondencia, pensar. digamos. No hay correspondencia con un objeto. No hay esos afectos de No, la no psicología. hay afecto en el sentido de esa energía también, ¿no? O sea, que viene Del cuerpo. Del cuerpo. Del cuerpo, Me siento claro, triste, de algún alegre. gen. Pero sí hay ponele. una afectación del cuerpo biológico en cuanto a eco. Sí, Claro. Con el cuerpo por el hecho de que Uno hay un se decir. sonroja de repente. Pero tiene porque hay un vergüenza. eco en el cuerpo, Claro. por el hecho de que hay un decir, eso es el afecto. Claro. Eso es lo que afecta el lenguaje, El claro. lenguaje afecta al cuerpo haciendo eco en el cuerpo. Exactamente, eso es el afecto. La afectación. Exacto, como que afecta. Ahora, la red significante es la que puede dar lugar a esto y la red puede ser otra, digamos. Esto sería que nosotros podemos operar en la constitución de las relaciones de esa red. Sí. Esa sería la tarea. Proponerle Sí, otra. bueno, hay gente que no le afectan algunas cosas y otras sí, ¿no? O sea, de esa forma se piensa también en la guerra, ¿no? Gente que se suicidó, tantas personas que se suicidaron o quedaron retraumados y otros que no les pasó absolutamente Totalmente. nada, ¿no? Y el padecimiento de una persona que consulta también está en una red. Y Claro. digamos, ese afecto que trae como tristeza, podemos trabajarlo en esa red. Totalmente, Sí. porque Alfredo en otra dice no es. Claro.
No tiene que ver con el Ay, hígado, pero con no, el para mí molió. es terrible esto. Es en la red que es terrible. En Pero esa es un red. prejuicio, claro. Claro. Nosotros creemos que sería terrible, por ejemplo, que se cualquier haya muerto cosa. el padre. Y por ahí, Claro, que no. es natural el dolor ante la muerte del padre. Bueno. ¿Y qué dolor trae? Es otra cosa. Está en una red Claro. propia, Claro. particular. Sí. Sí. Dice Lili Fernández, es muy interesante para pensar el autismo, que de lo simbólico no se incorpora en estos... ¿Qué es de los simbólicos del ser? No se incorpora. ¿Qué de lo simbólico no se incorpora En el autismo. en el autismo? Bueno, no sé. Tendría que pensarlo un poco. Temazo eso. Ese Todo un tema. es un recontratema. Que si es psicosis, que si está fuera del lenguaje, que si está dentro del lenguaje. Y el tema de pensar qué se incorpora o no nos lleva a conceptos muy freudianos como el de la Bellahun y de Lactosum, que tampoco son cuestiones que trabaja Lacan, porque el significante está desde el origen. No hay nada que viene después y se inscribe porque hay algo primero del orden de... ¿no? Es todo un tema, Sí. esto que dice Lili. Sí, perdón, sí, que de lo simbólico no se incorpora, claro. Sí, en una conferencia que dio Alfredo en Brasil, la conferencia Albert Einstein, que en algún momento se publicará, él cuenta ahí que trabajaba en una institución con chicos autistas que tenían como un convenio con otra institución en otro país, ponele en Francia. Entonces los chicos los llevaban allá y desde un primer momento les hablaban directamente en francés y que tenían efectos buenísimos porque por ahí el chico empezaba a esa hablar. lengua, ¿no? Claro, cambiaban la lengua. Ese, muy bueno. O sea, como si fuese otro. Exacto. Otra batería. Bueno, pero Claro. en la psicosis también pasa. Claro. En la psicosis es psicosis acá y en otro país puede no ser psicosis. Funciona Bueno, perfecto. No sé eso, no Sí, sé si yo sí sé. es otra Sí. psicosis, pero me parece que sí puede tener otro funcionamiento. Está bien. Puede tener otro Pero no. funcionamiento, tal vez no cambia la estructura. Con otro. No podemos confundir lengua y lenguaje tampoco. No, pero en otra estructura social. En otra estructura social, en otro orden, en otro orden. A Francia. ¿Cómo? No, pero no, yo no estoy diciendo eso, no. No, pero... No, claro que no. O sea, uno no deja de ser psicótico porque va a otro país, porque hay otro lenguaje. No, claro, no es tan burdo, no. Tal vez funcionan mejor. No me atrevería a decir dejan de ser psicóticos. No, eso no lo diría, pero que funcionan diferente, tal vez mejor que en con determinado otro, sí. Eso es sí. interesante lo que planteas porque eso abre el campo de lo social, Total. digamos, y de ciertas cuestiones Sí. que hacen a la cultura, de que pueden ser, digamos, no digo causantes o determinantes, pero sí que abren posibilidades de estructuras más intervalares, Total. ¿no? Que en otras. Total, gente ¿No? que se va al campo, por ejemplo, acá, que se va a otro tipo de ritmo, tal vez no dejan de tener la estructura, pero que funcionan de otra manera con otro, sí, Sí, comparto. que padecen menos, sí. Sí, yo creo Aunque que la de estructura hecho, permanezca. hay condiciones de vida que favorecen posiciones más psicóticas que otras. Obvio, Obvio, sí, todo este no, si vaivén, vivís con un loco que... No, pero el modelo neoliberal fomenta Además, todas sí. las enfermedades. Toda la exclusión que generan determinados modelos, por ejemplo, gente que vive en la calle termina realmente en estados de... Pero ponerle gente que trabaja, pero gente incluida en el sistema, ¿no? Yo creo que, También. son lo real, que la psicopatología es lo real del Cada- sistema. Sí. Que la psicopatología es lo real del sistema que excluye lo diferente. El que no funciona como un reloj
acorde al sistema. A mí se me abre una pregunta en relación a la psicosis, o la holofrase. A mí se me abre. Termino, dice, por lo que se comprueba que para el cuerpo es secundario que esté muerto o vivo. Bueno, de hecho, en psicosis aparece mucho el cuerpo muerto. Sí. La esquizofrenia, Claro. parte del cuerpo. Si bien existen otras lecturas posibles de estas líneas de Lacan, como de todas ellas, sobre lo incorporal, planteadas en función de una postulada continuidad Freud-Lacan, leo en sentido contrario lo siguiente. Lo simbólico es cuerpo en sí mismo y provee de corporalidad a todo lo que por él posee tal estructura. El cuerpo de policía, el cuerpo de bomberos, el cuerpo biológico, etc. Decir esto no es metáfora, es axioma. Solo lo simbólico, funcionando como cuerpo, aísla las partes y brinda las relaciones entre ellas al cuerpo intuitivo. 4. La condición de cuerpo del cuerpo intuitivo es entonces otorgada al parletre por el lenguaje que en éste se sostiene. 5. Si el parletre no pudiese hablar, no se le constituiría un cuerpo. Pero esto no lo sabe. Los animales no poseen cuerpo alguno, solo organismo. El cuerpo simbólico, en tanto primero, hace que el segundo, el cuerpo intuitivo, se incorpore en el organismo. 7. De donde lo incorporal marca al primero, al cuerpo simbólico, en el tiempo posterior a su incorporación, o sea, el cuerpo aportado por lo simbólico es y será incorporal. 8. Hágase justicia entonces a los estoicos y su concepto de incorporal por haber sabido afirmar que lo simbólico contiene al cuerpo intuitivo. 9. Según Lacan, los auténticos incorporales para el psicoanálisis son la función matemática, no de la palabra, la aplicación en topología, se refiere a la aplicación continua entre espacios, el análisis en sentido amplio en la lógica. Estos 3 registros de lo incorporal son las verdaderas realidades operantes en psicoanálisis. 10 es en tanto incorporada, en el sentido de lo incorporal, que la estructura crea los afectos, ni más ni menos, afectos del ser que articula, que es solo ser de dicho. Qué bueno que es esa, la definición de afecto. O sea, la definición de afecto. ¿No? Buenísimo. 11. Lo anterior hace que sea totalmente secundario que el cuerpo sea o esté muerto o vivo, ya que todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la sustancia viva. Finalmente, luego del trabajo sobre el cuerpo como incorporal y la libido como órgano bidimensional que convierte al cuerpo en sexuado y mortal por el significante, Lacan arriba a la articulación de la laminilla y de su objeto A con los incorporales estoicos. En el prefacio para el libro Lacan de Annika Riflet-Lemaire. Decilo vos. Annika Riflet-Lemaire. Ahí está. Lacan mismo escribe retomando lo que afirmó en Posición del inconsciente. Recordar que el objeto A es el pivot en el que se enrolla en su metonimia cada vuelta de frase. Qué bueno. No, por favor. Repete. Recordar, esto no lo tenemos en francés. No, impresionante. Recordar que el objeto A es el pivot en el que se enrolla en su metonimia cada vuelta de frase. Derul. O sea, cada hecho Claro. de dicho incluye el objeto A, ¿no? Cada articulación significante. Cada bucle. Cada ahí. bucle, S1, S2. Muy bueno. Claro, como agujero, ¿no?
¿Dónde situar este objeto A, el incorporal mayor de los estoicos? ¿En el inconsciente o bien afuera? ¿Quién se da cuenta? Dice, en el prefacio, la frase se enrolla en torno a un pivot, el objeto A, el incorporal mayor. Todo esto en el inconsciente y así en el discurso del otro. Y en la locución pronunciada, además, pensemos en todo esto en el inconsciente, dice, o bien afuera. En el inconsciente o bien afuera. Bien afuera, ¿no? En el discurso Bien otro. afuera y en el inconsciente, Sí, sí. ¿no? Sí. Que no está ni adentro ni afuera. Exacto. Es muy lindo. Yo cada vez que lo leo, con el tiempo se hace como más tierno Lacan, ¿viste? Antes era como un ogro. Ahora es poesía. No, Se hace no empecemos con la poesía, por favor. poesía después de otro Lacan, no la poesía de los de antes. Estamos afectados de una distinta manera, digamos. Claro, totalmente. Claro, no es la poesía de Miller, sino la posibilidad de leer esto desde otro Lacan, desde otra lectura. En ese Igual sentido. también me parece Sí, por ahí la queda- poética, ¿no? O la poética. Claro, no la lectura que se hace, que es dejar que aparezca. No, digo que en esta frase tan clarita, ¿dónde situar este objeto A? Es incorporar mayor. El objeto A no es ningún objeto de goce, no es la marihuana, no es el cuerpo comida. físico del otro, no es. Yo para pensar estas cuestiones cuando se abordan problemáticas, ¿no? Como la anorexia, la drogadicción, donde de hecho hay un trabajo hecho por el grupo de estudio publicado en la revista donde tratamos un artículo de una psicoanalista que justamente mostraba lo contrario, ¿no? Que el objeto A no es ningún incorporal, sino que lo sustancializa. Que era la todo, comida, sí. por ejemplo. Sí, que medía, ¿te acordás? Y vaciaba el cuerpo de vida para llenarlo De goce, muerte. de muerte, un disparate poético. Sí. Está bueno ese. Ese lo publicamos, porque habíamos hecho un grupo de lectura y hicimos un trabajo que lo presentamos en unas jornadas y lo publicamos en una de las revistas. No me acuerdo en cuál. Será Va. una de la del 2018, que no sé cuál es la que le corresponde, antes de la pandemia, la última jornada. 19, sí. Bueno, entonces dice, y en la locución pronunciada en la clausura del Congreso de la Escuela Freudiana de París en 1970 afirma, es el objeto A que el gozo da la vuelta, pero que la ruina del alma solo se consuma de un incorporal. Volver a leer, porque es algo. Es al objeto A que el gozo da la vuelta, pero que la ruina del alma solo se consuma de un incorporal. Así, el incorporal mayor, tal como lo designa Lacan, es el agujero, que funcionando como objeto entornan tanto la cadena significante que lo crea como el gozo. Agujero topológico que opera en las funciones de la cadena y el gozo como objeto. Objeto A, bien real pero insustancial e intangible. La reflexión de Lacan comenzó asumiendo la misma posición respecto a la ontología, aún sin contar con A, su teoría del significante como lo que representa un sujeto frente a otro significante, B, el objeto A como el puro agujero causal, y C, el gozo, lo que entorna, ¿no? Lo que... Sí, le da sentido al agujero. ¿No? El gozo como jouissance. Recordemos
Dice, la palabra en efecto es un don del lenguaje y el lenguaje no es inmaterial. Es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Función y campo del habla y del lenguaje lo traduce ahora, ¿no? La palabra en efecto es un don del lenguaje. Y el lenguaje no es inmaterial, es cuerpo sutil, pero es cuerpo. ¿Quién admite hoy entre sus lectores que el cuerpo es el cuerpo y es nuestro material? Que el lenguaje es el cuerpo y es nuestro material. Ya estoy cansada de leer. ¿Querés que lea? O sí, o lee otro, ¿sí? ¿Podés? Sí. Prefiero que lea otro. Dale. Sí, por eso. Yo no tengo anteojos, no tengo mis anteojos. Vamos a tomar el... Dale. Dale. Pasamos Reunión a la reunión 3, retorno a Freud, lo real y el sentido en Lacan, ciencia y psicoanálisis. ¿De dónde viene el fuego? El fuego es lo real. Lo real prende fuego a todo, pero es un fuego frío. El fuego que quema es un disfraz, si puedo decirlo así, de lo real. Lo real debe buscarse del otro lado, del lado del cero absoluto. A pesar de todo, se llegó a eso. No hay límite a lo que se puede imaginar como alta temperatura. No hay límite imaginable por ahora. Lo único que hay real es el límite inferior. Abajo, el frío absoluto es la temperatura teórica más baja posible, menos 273,15 grados centígrados o menos 459,67 grados Fahrenheit. Menos es teóricamente imposible. Hacia el extremo más caliente se llega a lo infinitamente caliente, como en el Big Bang. Eso es lo que llamo algo orientador. La orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido. Lacan, el seminario, libro 23. En esta reunión vamos a continuar trabajando sobre la lectura de la obra de Lacan hecha a partir de sus textos, en especial desde 1970 hasta su fallecimiento en 1981, junto con el análisis del decir de sus comentaristas y del consenso del mundo lacaniano respecto a este mismo periodo de su enseñanza, al que denominan el último Lacan. Al asignarle esta denominación lo plantean como una revisión que tendría un valor especial, ya que implicaría un punto de llegada a una nueva concepción o a una rectificación de todo lo propuesto anteriormente por él. En el ámbito del psicoanálisis de orientación milleriana también se ha impuesto la expresión de Lacan contra Lacan, para indicar que el último Lacan contraría un primer y segundo Lacan. Qué disparate. Perdonen, Sí. quiero volver sobre la cita, porque se llama reunión, es una reunión 3, dice retorno a Lacan, lo real y el sentido en Lacan, ciencia y psicoanálisis. Dice, ¿de dónde viene el fuego? El fuego es lo real. Lo real prende fuego a todo, pero es un fuego frío. Como esa maniobra que tiene siempre, ¿no? Del contrario. El fuego que quema es un disfraz, si puedo decirlo así, de lo real. Lo real debe buscarse del otro lado, del lado del cero absoluto. A pesar, o sea, del frío, ¿no? A pesar de todo, se llegó a eso. No hay límite a lo que se puede imaginar como alta temperatura. No hay límite imaginable por ahora. Lo único que hay real es el límite inferior. Eso es lo que llamo algo orientador. La orientación de lo real es mi propio territorio. En mi propio territorio forcluye el sentido. O sea, que el punto en el que es real, dice, la orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido, porque no hay sentido en lo real. Claro, pues yo ¿no? articulé cero absoluto, real y forclusión del sentido.
Claro, o sea, el sentido común lleva a que el fuego es lo caliente, lo que quema. Y para la ciencia, la temperatura es un número, ¿no? Sí. Sí. Pero dice, creo lo que lo real debe dijimos. buscarse dentro del cero, ¿no? Y sin sentido. Lo real es cero y sin sentido. Bueno, nada, quería volver a eso. 0 o 300.000 lo que viaja la luz, digo, una cifra, ¿no? Que es imposible para esa ciencia. Hasta ese momento el 0 que marca la temperatura para la física será, y el tema de lo que el viaje de la luz en 300.000 kilómetros por, ¿no? Hasta ahora eso es un real porque no se ha superado Sí, esa claro. cifra. En ese sentido, O sea que dice que acá el límite inferior es lo real, porque justamente menos de tal temperatura es imposible. Claro. claro, La temperatura más fría de eso hay un imposible. exactamente. Claro. ¿Cómo? ¿La metáfora? Sí. Ay, no, perdón, me colgué. La metáfora que se podría aplicar a esta posición poslacaniana, consolidada desde ya hace 15 o 20 años, sería la de las catáfilas de la cebolla de Freud. El último Lacan vendría a ser, como el corazón, el núcleo de verdad de su trabajo. Es decir, que las supuestas elaboraciones de Lacan sobre un real inefable, un goce de la carne, el no hay otro, el sinsentido de la vida, la responsabilidad subjetiva, el abandono del significante y de la lógica, etc., serían la verdad que encontró Lacan al final de su vida y de su experiencia. Vamos a leer entonces las producciones de Jacques Lacan correspondientes en especial a esta última década. Prefiero decir última década para destacar que, para mí, no se trata ni del centro ni del punto de arribo. No coincido con la lógica en juego en la expresión último Lacan. En lugar de una versión evolucionista, prefiero trabajar con otras figuras como ser, por ejemplo, la de un diamante facetado que se lo puede recorrer y ver desde diferentes perspectivas, según se lo mire desde una cara o desde otra, y no por eso alguna de esas perspectivas tendría un valor de verdad o de exactitud mayor que las otras. Estoy convencido de que si Lacan hubiese elaborado teoría por 10 años más, hoy tendríamos más articulaciones teóricas y nuevos conceptos para estudiar. Sin embargo, no creo que hubiera cambiado su perspectiva general sobre el significante, el sujeto barrado, el A barrado, el objeto A, el jouissance, el goce del otro y el goce Fálico. El goce fálico. El cuerpo imaginario como consistencia, lo real como imposible lógico matemático, lo simbólico como agujero de la cadena significante, etc. Tampoco debemos desconocer que muchos autores fueron más subversivos de jóvenes que de viejos, como es el caso de Einstein. La propuesta de trabajo para esta reunión consiste en investigar la noción de real en Lacan y cómo esta noción de real permite entender por qué, en el nudo Borromeo, es el sentido lo que queda por fuera de ese registro, al igual que el cuerpo y la muerte para los otros registros, tal como aparece destacado por mí en la siguiente escritura, que es el dibujo de la luna. Imaginaria consistencia, dentro de la luna de imaginario cuerpo, real existencia, simbólico agujero, en lo real vida y en lo simbólico muerte, y en la intersección el A, el goce del otro y el goce fálico. Bueno, paramos. No sé si eso te iba a decir, de parar Sí. ahora. 93, página 93. Leí muy Bueno, Nos despedimos. Hasta la próxima. hasta la próxima. Gracias.